El deseado de todas las gentes, capítulo 55. Sin manifestación exterior. Algunos de los fariseos habían ido a Jesús y le habían preguntado ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Habían pasado más de 3 años desde que Juan el Bautista diera el mensaje que a manera de toque de trompeta había repercutido por el país. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y sin embargo, los fariseos no veían señal alguna del establecimiento del reino. Muchos de los que habían rechazado a Juan y a cada paso se habían opuesto a Jesús, estaban insinuando que su misión había fracasado. Jesús contestó: el reino de Dios no vendrá con advertencia, manifestación exterior, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. El reino de Dios comienza en el corazón. No busquen aquí o allí manifestaciones de poder terrenal que señalen su llegada. Él dijo, dirigiéndose a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Es decir, por cuanto no va acompañada de pompa mundanal, están en peligro de no discernir la gloria de mi misión. No comprenden cuán grande es su presente privilegio de tener entre ustedes, aunque velado por la humanidad, al que es la vida y la luz de los hombres. Vendrán días en que mirarán retrospectivamente y con ansias las oportunidades que ahora disfrutan, el de caminar y hablar con el Hijo de Dios. Por causa de su egoísmo y mundanalidad, ni los discípulos de Jesús podían comprender la gloria espiritual que Él procuraba revelarles. No fue sino hasta después de la ascensión de Cristo al Padre y del derramamiento del Espíritu Santo sobre los creyentes que los discípulos apreciaron plenamente el carácter y la misión del Salvador. Después de haber recibido el bautismo del Espíritu, comenzaron a comprender que habían estado en la misma presencia del Señor de gloria. A medida que les eran recordados los dichos de Cristo, sus mentes se abrían para comprender las profecías y entender los milagros obrados por Él. Las maravillas de su vida pasaban delante de ellos y parecían hombres que despertaban de un sueño. Se dieron cuenta de que el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En verdad, Cristo había venido de Dios a un mundo pecaminoso para salvar a los caídos hijos e hijas de Adán. Entonces los discípulos se estimaron de mucha menor importancia que antes de haber comprendido esto.
Nunca se cansaban de referir las palabras y obras del Señor. Sus lecciones, que sólo habían entendido oscuramente, ahora les parecía una nueva revelación. Las Escrituras llegaron a ser para ellos un libro nuevo. Mientras los discípulos escudriñaban las profecías que testificaban de Cristo, llegaron a estar en comunión con la Deidad y aprendieron de quien había ascendido al cielo a completar la obra que había comenzado en la tierra. Reconocieron que había en él un conocimiento que ningún ser humano podía comprender sin la ayuda de un agente divino. Necesitaban la ayuda del ser predicho por reyes, profetas y justos. Con asombro leían y volvían a leer las profecías que delineaban su carácter y su obra. Cuán vagamente habían comprendido las escrituras proféticas. Cuán lentos habían sido para recibir las grandes verdades que testificaban de Cristo. Mirándolo en su humillación, mientras andaba como hombre entre los hombres, no habían comprendido el misterio de su encarnación, el carácter dual de su naturaleza. Sus ojos estaban velados, de manera que no reconocían plenamente la divinidad en la humanidad. Pero después que fueron iluminados por el Espíritu Santo, cuánto anhelaban volver a verlo y sentarse a sus pies. Cuánto deseaban acercarse a él y que les explicase las Escrituras que no podían comprender. Cuán atentamente escucharían sus palabras. ¿Qué había querido decir Cristo cuando dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar? Cuán ávidos estaban de saberlo todo. Les apenaba que su fe hubiese sido tan débil, que sus ideas hubiesen sido tan equivocadas como para fracasar en comprender la realidad. Dios había enviado un heraldo que proclamase la venida de Cristo para llamar la atención de la nación judía y del mundo a su misión, para que los hombres pudiesen prepararse para recibirlo. El admirable personaje a quien Juan había anunciado había estado entre ellos por más de 30 años y en realidad no lo conocieron como el enviado de Dios. El remordimiento se apoderó de los discípulos porque habían dejado que la incredulidad prevaleciente fermentase sus opiniones y anublase su entendimiento. La luz de este mundo sombrío había estado resplandeciendo entre su lobreguez y ellos habían fallado en comprender de dónde provenían sus rayos. Se preguntaban por qué se habían conducido de modo que fuese necesario que Cristo los reprendiese. Con frecuencia repetían sus conversaciones y decían: ¿por qué? ¿Por qué permitimos que las consideraciones terrenales y la oposición de sacerdotes y rabinos confundieran nuestros sentidos, de manera que no comprendiésemos que entre nosotros estaba uno
mayor que Moisés, que nos instruía uno más sabio que Salomón. Cuán embotados estaban nuestros oídos, cuán débil era nuestro entendimiento. Tomás no quiso creer hasta que hubo metido su dedo en la herida hecha por los soldados romanos. Pedro lo había negado en su humillación y rechazo. Estos dolorosos recuerdos acudían claramente a sus mentes. Habían estado con él, pero no lo habían conocido ni apreciado. Pero ahora, cuánto conmovía su corazón esas cosas al reconocer su incredulidad. Mientras los sacerdotes y príncipes se combinaban contra ellos y eran llevados ante concilios y arrojados a la cárcel, los discípulos de Cristo se regocijaban de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Se regocijaban en probar ante los hombres y los ángeles que reconocían la gloria de Cristo y elegían seguirlo, aún a costa de perder todo lo demás. Es tan cierto hoy como en los días apostólicos, que sin la iluminación del Espíritu Divino, la humanidad no puede discernir la gloria de Cristo. La verdad y la obra de Dios no son apreciadas por un cristianismo que ama al mundo y transige con él. No es en la comodidad, ni en los honores terrenales o la conformidad con el mundo, donde se encuentra a quienes siguen al Maestro. Han dejado muy atrás esas cosas y ahora se hallan en las sendas del trabajo. La humillación y el oprobio en el frente de batalla contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de estas tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y así, como en los días de Cristo, son incomprendidos, vilipendiados y oprimidos por los sacerdotes y fariseos del tiempo actual. El reino de Dios no viene con manifestación exterior. El Evangelio de la gracia de Dios, con su espíritu de abnegación, jamás puede estar en armonía con el espíritu del mundo. Los dos principios son antagónicos. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender, porque se han de examinar espiritualmente. Pero hoy en el mundo religioso hay multitudes que creen estar trabajando
para el establecimiento del reino de Cristo como un dominio terrenal y temporal. Desean hacer de nuestro Señor el regidor de los reinos de este mundo, el gobernante de sus tribunales y comandante de sus campos militares, de sus asambleas legislativas, de sus palacios y plazas. Esperan que reine por medio de promulgaciones legales impuestas por autoridad humana. Como Cristo no está aquí en persona, ellos mismos quieren obrar en su lugar, ejecutando las leyes de su reino. El establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. Habrían recibido a Jesús si Él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal, a imponer lo que consideraban como leyes de Dios y hacerlos los expositores de su voluntad y los agentes de su autoridad. Pero Él dijo: mi reino no es de este mundo. No quiso aceptar el trono terrenal. El gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles. No atacó los abusos nacionales, ni condenó a los enemigos nacionales. No interfirió en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales, no porque fuese indiferente a los padecimientos de los hombres, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficiente, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. No se establece el reino de Cristo por medio de las decisiones de los tribunales o los consejos o asambleas legislativas, ni por el patrocinio de los grandes del mundo, sino por la implantación de la naturaleza de Cristo en la humanidad por medio de la obra del Espíritu Santo. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. He aquí el único poder que pueda obrar la elevación de la humanidad. Y el agente humano que ha de cumplir esta obra es la enseñanza y la práctica de la palabra de Dios. Cuando el apóstol Pablo empezó su ministerio en Corinto, ciudad populosa, rica y perversa, contaminada por los infames vicios del paganismo, dijo:
Me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Escribiendo más tarde a algunos de los que habían sido corrompidos por los pecados más viles, pudo decir: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ahora, como en los días de Cristo, la obra del reino de Dios no le corresponde a los que están reclamando el reconocimiento y apoyo de los gobernantes terrenales y de las leyes humanas, sino a los que están declarando al pueblo en su nombre esas verdades espirituales que obrarán en quienes las reciban. La experiencia de Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Entonces trabajarán como Pablo para beneficio de los hombres. Él dijo: así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.